¿Alguna vez te has preguntado hasta qué punto el destino puede atarnos a decisiones que jamás tomaríamos por voluntad propia? Imagina despertar un día y descubrir que tu vida ha sido negociada como si fuera una simple mercancía. Este es precisamente el escenario que enfrentó Valeria, una joven madrileña cuya historia nos hace cuestionarnos los límites del poder familiar y las cadenas invisibles de las tradiciones que aún persisten en nuestra sociedad moderna. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? Me encantaría saberlo, así que déjamelo en los comentarios. Y si este inicio ya captó tu atención, asegúrate de darle me gusta al video para que más personas puedan conocer esta impactante historia. Madrid, con sus calles empedradas y su arquitectura que mezcla lo antiguo con lo contemporáneo, fue testigo silencioso de cómo la vida de Valeria dio un giro inesperado a sus apenas 19 años. Tras perder a sus padres, quedó bajo la tutela de su tío Miguel, un hombre para quien los lazos de sangre significaban menos que los números en su cuenta bancaria. ¿Te suena familiar esta dinámica familiar donde el poder se impone sobre el amor? Lo que estás a punto de descubrir es cómo esta joven, en la flor de su juventud y con sueños tan grandes como el cielo madrileño, se encontró de pronto prometida a Rafael Mendoza, un hombre que triplicaba su edad. A sus 49 años, Rafael no buscaba amor, sino expandir su imperio y tal vez tener a su lado un trofeo que exhibir en los círculos sociales que frecuentaba. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va mucho más allá de un simple matrimonio arreglado. Es un retrato crudo de cómo las deudas familiares pueden convertirse en cadenas para los más inocentes. Y cómo el poder económico puede comprar no solo objetos, sino también personas y sus futuros. Valeria, con su cabello castaño meciéndose al viento mientras contemplaba desde su ventana una libertad cada vez más lejana, representa a tantas mujeres a lo largo de la historia que han sido utilizadas como moneda de cambio. Su tío Miguel, al arreglar este matrimonio, no estaba simplemente buscando un futuro para su sobrina. Estaba cancelando sus propias deudas con un hombre al que temía y respetaba por igual. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación de la que parecía imposible escapar? Valeria experimentaba esa sensación cada mañana al despertar, sabiendo que el reloj avanzaba implacablemente hacia el día de su boda con un extraño que podría ser su padre. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque esta historia no es una reliquia del pasado, sino un reflejo de realidades que persisten en sombras, incluso en nuestras sociedades aparentemente progresistas. Entre las elegantes fachadas de Madrid y los círculos de poder, se tejen alianzas que poco tienen que ver con el amor y mucho con el dinero y la influencia. Si estas reflexiones sobre el amor verdadero tocaron tu corazón, suscríbete ahora para no perderte nuestras próximas conversaciones sobre relaciones profundas. Y mientras Valeria se preparaba para convertirse en la esposa de Rafael Mendoza, una pregunta resonaba en su mente, la misma que quizás ahora resuena en la tuya. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para cumplir con las expectativas impuestas por otros? ¿Y a qué precio viene la libertad cuando tu vida ha sido ya negociada? Y ahí está Valeria, una mujer que siempre había soñado con una vida llena de opciones, haciendo lo impensable, aceptar. Un matrimonio arreglado, la escena en que finalmente asiente con la cabeza mientras su corazón parece contraerse dentro de su pecho, es quizás uno de los momentos más reveladores sobre la transformación que está por vivir. Por mi tía y mi tío. Se repite como un mantra silencioso, convirtiendo su sacrificio personal en un acto de amor profundo hacia las únicas personas que han sido su verdadera familia. Lo fascinante de este punto de inflexión en la historia
es contemplar las capas de decisiones que nos llevan a lugares que jamás habríamos imaginado. ¿Cuántas veces la vida nos presenta encrucijadas donde debemos elegir entre lo que queremos y lo que otros necesitan? La dignidad con que Valeria acepta este camino habla de una fortaleza interior que quizás ella misma desconocía. Mientras tanto, Rafael emerge lentamente de su coraza de frialdad, como un enigma que va revelándose por partes. Los pequeños gestos comienzan a aparecer. La forma en que pregunta por las preferencias de Valeria para su nueva habitación, el detalle de asegurarse que tenga acceso a una biblioteca bien surtida al descubrir su amor por la literatura, incluso la manera respetuosa con que mantiene su distancia física, entendiendo el abismo emocional entre ellos. Este viaje interior de ambos personajes es lo que hace que la narrativa sea tan profundamente humana. Detrás de las apariencias y los acuerdos formales, late la verdad oculta de dos personas tratando de encontrar su camino en circunstancias que no eligieron. Los bastidores emocionales de este arreglo matrimonial nos muestran cómo incluso en las situaciones más predeterminadas existe espacio para pequeñas libertades y descubrimientos personales. Particularmente conmovedor es el momento en que Rafael, sin anunciarlo, ha hecho arreglos para que la tía y el tío de Valeria reciban el mejor tratamiento médico disponible mucho antes de lo prometido en su acuerdo inicial. No lo hace con fanfarria ni esperando gratitud. Simplemente lo considera lo correcto. Esta revelación silenciosa dice más sobre su carácter que cualquier declaración grandilocuente. La mentalidad de Valeria también comienza a experimentar sutiles cambios. Donde antes veía solo restricciones, empieza a identificar pequeños espacios de posibilidad. Sus paseos por los extensos jardines de la mansión, sus conversaciones cautelosas, pero cada vez más honestas con el personal de la casa, y la forma en que comienza a adaptar su espacio personal, reflejan un espíritu que, aunque confinado por circunstancias, se niega a ser completamente aprisionado. Y mientras ambos hacían malabares para mantener el engaño, algo inesperado comenzó a suceder. En esos momentos compartidos, cuando las cámaras no estaban rodando y las expectativas sociales quedaban a un lado, Rafael y Valeria empezaron a descubrirse mutuamente de verdad. No como personajes de una historia inventada, sino como seres humanos con capas que ni ellos mismos habían explorado completamente. Una tarde, después de un evento particularmente agotador, donde tuvieron que fingir afecto frente a inversores importantes, terminaron refugiándose en el apartamento de Rafael. Valeria, exhausta de mantener la fachada, se dejó caer en el sofá y notó algo cubierto con una manta en la esquina del salón. Su curiosidad pudo más que su discreción. «¿Qué escondes ahí?», preguntó, señalando el objeto misterioso. La reacción de Rafael fue reveladora. Un rubor inesperado, una vacilación que nunca había mostrado en las reuniones ejecutivas donde siempre parecía tener el control absoluto. «No es nada importante», murmuró, pero su lenguaje corporal decía lo contrario. Cuando finalmente cedió y retiró la manta, Valeria quedó sin palabras. Frente a ella había un caballete y varias pinturas terminadas. Paisajes urbanos captados con una sensibilidad que contrastaba totalmente con la imagen del empresario calculador que Rafael proyectaba al mundo. «Son hermosas», susurró ella, genuinamente impresionada. «¿Por qué nunca dijiste que pintabas?». Lo que siguió fue una revelación que transformó por completo la dinámica entre ellos. Rafael le contó sobre su pasión por el arte, cultivada desde niño, y cómo su padre había considerado esta inclinación como una distracción improductiva para alguien destinado a liderar un imperio empresarial. «Un Mendoza no pierde el tiempo con hobbies», le había dicho su padre en repetidas ocasiones, hasta que Rafael aprendió a ocultar esa parte de sí,
mismo. Este momento de vulnerabilidad abrió una puerta que ninguno de los dos había anticipado. Por primera vez, veían más allá de las etiquetas y prejuicios con los que se habían identificado mutuamente. El ambicioso ejecutivo tenía un alma de artista. La estratega calculadora tenía sus propias heridas y sueños guardados. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba comenzando entre Rafael y Valeria va mucho más allá de un simple descubrimiento. Representa algo con lo que todos podemos identificarnos, esa tensión entre quienes se supone que debemos ser y quienes somos realmente, entre las expectativas externas y nuestros deseos internos, entre la máscara social y la verdad oculta. ¿Quieres más contenido que transforme tu forma de ver el amor? Suscríbete ya y activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo video. En los días que siguieron, algo cambió sutilmente. Ya no era solo una cuestión de mantener las apariencias para el beneficio mutuo. Comenzaron a encontrarse sin necesidad de alimentar rumores o aparecer en eventos. Rafael llevó a Valeria a una galería de arte independiente donde nadie lo reconocería, y ella le mostró el pequeño jardín comunitario donde colaboraba anónimamente los fines de semana. Un espacio donde no necesitaba estrategias ni planes, solo paciencia para ver crecer las plantas. Y es así como la verdadera transformación comienza a ocurrir. Lo fascinante de esta relación es cómo, a través del arte compartido, Elizabeth y Darcy empiezan a descubrir capas más profundas el uno del otro. Cuando ella toca el piano en Rosings Park y él se acerca, aparentemente para intimidarla, se produce un momento de conexión auténtica. No es solo música lo que comparten, sino vulnerabilidad. Ver a alguien expresarse artísticamente revela aspectos de su alma que las palabras no pueden comunicar. Esta dinámica nos muestra una verdad oculta sobre las relaciones profundas. A veces necesitamos un lenguaje diferente al verbal para realmente conectar. El arte, sea música, literatura o cualquier forma de expresión, crea un puente entre personas de mundos aparentemente incompatibles. Es como si Austen nos estuviera revelando, desde los bastidores de la sociedad de su época, que las conexiones genuinas trascienden las apariencias y convenciones sociales. Lo que hace este viaje emocional tan convincente es su gradualidad. No hay un momento repentino donde todo cambia, sino una lenta construcción de respeto mutuo. Darcy comienza a admirar la vivacidad mental de Elizabeth mientras ella empieza a ver más allá de su aparente arrogancia, descubriendo su lealtad y honor. Este proceso refleja cómo las decisiones diarias, las pequeñas interacciones, van construyendo la base de un amor verdadero. Y aquí está la revelación que muchos lectores modernos encuentran transformadora. Austen nos muestra que el amor auténtico no se basa en la atracción instantánea o en el romance idealizado, sino en un reconocimiento profundo del carácter del otro. Elizabeth y Darcy aprenden a verse realmente, más allá de primeras impresiones y prejuicios sociales. Este casamiento, que comenzó como un arreglo práctico, dictado por las normas de la época, se convierte en un espacio donde ambos pueden crecer como individuos. La mentalidad de cada uno se expande. Elizabeth gana seguridad económica sin sacrificar su independencia de espíritu, mientras Darcy encuentra a alguien que lo desafía intelectualmente y le muestra nuevas perspectivas. El impacto de esta evolución va más allá de los protagonistas. Austen utiliza esta relación para cuestionar sutilmente todo un sistema social, mostrando que incluso dentro de estructuras rígidas existe espacio para la autenticidad emocional. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras propias relaciones evolucionan cuando dejamos de lado expectativas externas y nos abrimos a conocer verdaderamente al otro.
Debo aclarar que esta revelación cambió por completo mi perspectiva. Me di cuenta de que estaba tan centrada en mis propias inseguridades que no podía ver lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros. El poder y la fortuna de Rafael no eran un obstáculo a superar o un desafío a conquistar. Eran simplemente circunstancias de su vida, igual que mi pasado doloroso formaba parte de la mía. Esa noche, mientras hablábamos bajo las estrellas en su terraza, Rafael me propuso algo que ningún hombre me había planteado antes. Conoce quién soy realmente, Valeria. No quiero que te comprometas a nada, no quiero exigirte nada, solo quiero que veas al hombre detrás de todo esto. Sus palabras resonaron como una verdad que había estado buscando sin saberlo. La transformación comenzó sutilmente. En lugar de mantener nuestra relación en espacios ostentosos, Rafael empezó a mostrarme los rincones de su vida que nadie más veía. Me llevó a su estudio privado, donde guardaba los bocetos de sus primeros diseños arquitectónicos, muchos de ellos rechazados. Me compartió historias de sus fracasos, de noches sin dormir, preocupado por no poder cumplir con las expectativas de sus clientes. Una tarde especialmente reveladora, me llevó a visitar el pequeño apartamento donde vivió durante sus años de universidad. Lo mantuve como recordatorio, me confesó, para nunca olvidar de dónde vengo y lo fácil que es perderlo todo. Entre aquellas paredes desgastadas, vi a un Rafael diferente, uno vulnerable y auténtico que me permitía entrar en los bastidores de su vida. Lo que estaba ocurriendo entre nosotros trascendía el típico romance. Era un viaje hacia el interior, una excavación cuidadosa de quiénes éramos realmente bajo las capas que la vida nos había impuesto. Yo había estado tan determinada a no dejarme deslumbrar por su mundo que no me había permitido ver la luz que él mismo irradiaba como persona. Algunos días eran difíciles. Mi mente, acostumbrada a la desconfianza, me susurraba dudas. ¿Y si todo esto era elaborado, una estrategia sofisticada de seducción? Pero entonces Rafael hacía algo tan genuino, tan espontáneamente imperfecto, que mis defensas se desmoronaban un poco más. La mentalidad con la que había abordado esta relación estaba sufriendo una metamorfosis. Ya no se trataba de resistir la tentación del dinero o de demostrar mi independencia. Se trataba de algo mucho más fundamental, la capacidad de ver realmente a otra persona y permitir ser vista con todas nuestras sombras y luces. Una noche, mientras cocinábamos juntos en su casa, algo que insistí en hacer yo misma, a pesar de su chef personal, Rafael me preguntó qué estaba descubriendo en este proceso. Le respondí con honestidad: estoy aprendiendo que mis miedos no son protección, son prisiones, y que conocerte realmente significa también conocerme mejor a mí misma. Y es ahí donde la transformación comienza a manifestarse. Entre charlas bajo las estrellas y pequeños gestos de cariño renovado, Rafael y Valeria descubren que el cortejo formal no es un retroceso, sino un avance en su viaje conjunto. Lo fascinante de su historia es que, contrario a lo que muchos pensarían, empezar de nuevo no significó borrar su pasado, sino honrarlo mientras construían algo más profundo. Cuando él me abría la puerta del coche o me preguntaba qué quería hacer el fin de semana, no eran solo gestos superficiales, confesaría Valeria tiempo después. Era como si finalmente me estuviera viendo de nuevo, pero con una mirada más consciente, más presente. Lo que realmente marca un antes y después en su relación es la decisión valiente de abandonar las expectativas sobre lo que debería ser su matrimonio. Muchas parejas quedan atrapadas en la comparación constante con lo que ven en redes sociales o incluso con sus propias memorias idealizadas del pasado. Rafael y Valeria, en cambio, decidieron crear algo nuevo, algo genuinamente suyo. La verdad oculta detrás de su renovación matrimonial
es que nunca fue sobre grandes gestos románticos. Los pequeños momentos, cotidianos, una taza de café preparada justo como le gusta, una conversación sin distracciones tecnológicas, la decisión consciente de escuchar sin interrumpir, fueron los auténticos pilares de su reconexión. Descubrí que había estado esperando que Rafael leyera mi mente durante años, admite Valeria. Cuando comencé a expresar lo que realmente necesitaba, sin resentimientos ni expectativas implícitas, nuestra comunicación cambió completamente. Este proceso no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos de incertidumbre, días en que las viejas dinámicas amenazaban con regresar. La diferencia fundamental fue su compromiso mutuo con la paciencia. Entendieron que estaban desaprendiendo patrones de años y que la nueva danza de su relación requería tiempo para sentirse natural. Entre bastidores de esta reconexión, ambos trabajaban individualmente en su crecimiento personal. Rafael empezó a practicar meditación para manejar mejor su estrés laboral, mientras Valeria retomó su pasión por la pintura, algo que había abandonado por las exigencias familiares. Este desarrollo individual, lejos de separarlos, creó un espacio donde podían redescubrirse mutuamente. Mientras Valeria pasaba más tiempo con Rafael, algo inesperado comenzó a manifestarse. La fachada del empresario duro y calculador empezó a resquebrajarse, revelando algo mucho más interesante debajo de esa superficie. Lo que inicialmente parecía ser un hombre obsesionado únicamente con el éxito y los negocios, mostraba ahora momentos de genuina amabilidad y consideración que Valeria no podía ignorar. Un día, tras una reunión particularmente tensa con inversionistas, Valeria lo encontró ayudando discretamente a un empleado de mantenimiento que había derramado café en el pasillo. Nadie más lo vio. No era una actuación para impresionar a alguien. Era simplemente Rafael, mostrando un lado de su personalidad que mantenía cuidadosamente guardado del mundo corporativo. En otra ocasión, Valeria descubrió por casualidad que Rafael financiaba anónimamente un programa para jóvenes emprendedores de barrios desfavorecidos. Nunca lo mencionaba en sus relaciones públicas, ni lo usaba como herramienta de marketing. Era un proyecto personal que mantenía alejado de los reflectores. Estos pequeños momentos de autenticidad comenzaron a transformar la percepción que Valeria tenía de él. La mentalidad con la que había iniciado esta misión empezaba a cambiar. Lo que debía ser un simple trabajo investigativo se estaba convirtiendo en un complejo viaje emocional que no había anticipado. Durante una cena de negocios, Rafael rechazó amablemente un trato potencialmente lucrativo, porque la empresa en cuestión tenía prácticas laborales cuestionables. Hay líneas que no cruzo, sin importar las cifras, le explicó después a Valeria mientras compartían un taxi de regreso. Mi padre construyó este imperio con integridad y no voy a manchar ese legado. Esta revelación de sus valores personales, tan alejada de la imagen pública que proyectaba, resonó profundamente en Valeria. Se encontró pensando en él en momentos inapropiados, analizando sus conversaciones, buscando excusas para prolongar reuniones o proponer proyectos que requirieran más tiempo juntos. Lo que había comenzado como una investigación periodística se transformaba gradualmente en algo más peligroso, una conexión auténtica. Valeria comenzó a cuestionar sus propias motivaciones. ¿Estaba realmente buscando la verdad oculta detrás de Rafael Méndez? ¿O estaba cada vez más interesada en conocer al hombre detrás del empresario? Las señales de advertencia estaban ahí, parpadeando como luces rojas en la niebla de sus emociones crecientes. Cada mensaje de su editor, preguntando por avances en la investigación, le provocaba una incómoda sensación de culpabilidad. Cada descubrimiento sobre la bondad auténtica de Rafael complicaba su misión original.
Valeria se encontraba ahora en un territorio inexplorado, donde las líneas entre el deber profesional y los sentimientos personales se difuminaban peligrosamente. Las decisiones que tendría que tomar pronto tendrían un impacto no solo en su carrera, sino en su integridad personal y en la vida de un hombre que contra todo pronóstico había comenzado a importarle. ¿Sabes cuál es el verdadero momento cuando una relación cambia para siempre? A veces no es en las vacaciones de lujo, ni en las cenas románticas, sino en aquellos instantes donde la vida real se muestra sin filtros. Para Rafael, ese momento llegó durante una negociación empresarial que podría haber sido solo otra reunión más en su agenda. El salón estaba lleno de empresarios con trajes impecables y miradas calculadoras. Rafael había preparado cada detalle, pero sentía esa presión familiar en el pecho, ese ligero temblor en las manos que siempre precedía a los grandes acuerdos. Y entonces, entre el murmullo de conversaciones estratégicas, Valeria entró en escena. Lo que sucedió después transformó no solo esa negociación, sino la percepción completa que Rafael tenía sobre su matrimonio. Valeria no se limitó a ser la esposa decorativa que muchos esperaban ver. Con una mezcla perfecta de inteligencia emocional y astucia empresarial, comenzó a tender puentes donde Rafael solo veía abismos. Creo que lo que mi esposo intenta explicar es que el valor a largo plazo supera cualquier beneficio inmediato. Intervino ella en un momento crítico, suavizando una tensión que amenazaba con romper el acuerdo. Sus palabras, precisas como bisturí, abrieron un nuevo canal de comunicación. Rafael observaba con una mezcla de asombro y admiración. Esta mujer que había entrado en su vida bajo el estereotipo de interesada en su dinero, estaba demostrando un entendimiento profundo del negocio que él había construido. No estaba allí para brillar con joyas caras, sino para ser una verdadera socia, un complemento perfecto a sus propias habilidades. La revelación fue como un relámpago en un cielo despejado. Había juzgado a Valeria, basándose en sus propios miedos y prejuicios. En ese momento, mientras la veía interactuar con naturalidad entre tiburones empresariales, entendió que el matrimonio que había comenzado como una conveniencia mutua había evolucionado hacia algo mucho más valioso. Esa noche, mientras celebraban el éxito de la negociación, hubo un cambio sutil pero profundo en la forma en que se miraban. Ya no eran dos personas unidas por un contrato social y beneficios mutuos. Eran compañeros de batalla, cada uno con sus propias fortalezas, formando un equipo más poderoso que la suma de sus partes. «Nunca te vi así», confesó Rafael mientras brindaban en la intimidad de su hogar. «Siempre pensé que estabas conmigo por lo que podía ofrecerte materialmente». La sonrisa de Valeria cayó ligeramente. «¿Y no crees que yo también me preguntaba si solo me veías como un trofeo? Todos tenemos máscaras, Rafael. La diferencia está en quién decide quitárselas primero. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque esta transformación no sucedió de la noche a la mañana. Detrás de esa escena aparentemente perfecta había un viaje de autodescubrimiento para ambos. Rafael tuvo que confrontar sus propios prejuicios sobre las relaciones y el valor que asignaba a diferentes cualidades en una pareja. Valeria, por su parte, encontró el espacio para mostrar facetas de sí misma que había mantenido ocultas, no por engaño, sino por autoprotección. Los retos no se hicieron esperar. Al principio existía esa extraña danza de adaptación donde cada uno traía sus propias costumbres, manías y expectativas. Como aquella vez que Paula quiso reorganizar toda la cocina según su sistema, mientras que Daniel insistía que todo estaba perfectamente funcional como él lo había dejado.
Pequeños debates sobre quién debía sacar la basura o cómo doblar correctamente las toallas se convirtieron en momentos de negociación, a veces entre risas, a veces con suspiros de frustración. Pero fue precisamente en esos momentos de fricción donde descubrieron la verdadera alquimia de su relación. Las cuatro paredes que al principio solo significaban metros cuadrados y un techo, comenzaron a absorber las historias que creaban juntos. La sala donde vieron maratones de series durante una tormenta eléctrica. El rincón de la ventana donde Paula se sentaba a leer mientras Daniel preparaba café los domingos por la mañana. La marca en la pared que quedó después de intentar colgar aquel cuadro que compraron en su primer aniversario. La transformación fue silenciosa, pero innegable. Ya no vivían en una casa, habitaban un hogar. Lo fascinante de esta evolución es cómo los espacios físicos absorben nuestras energías emocionales. Los psicólogos ambientales han estudiado este fenómeno durante décadas. Existimos en una relación bidireccional con nuestros espacios, influyéndonos mutuamente en una danza constante. El hogar de Paula y Daniel se convirtió en un reflejo vivo de su viaje compartido. Cada rincón cargado de significado más allá de su función práctica. Cuando llegaron los momentos difíciles, y siempre llegan, fue ese sentido de pertenencia compartida lo que actuó como ancla. La enfermedad de la madre de Paula los obligó a reorganizar sus rutinas. Las largas horas de Daniel en el trabajo durante un proyecto importante crearon tensión. Incluso tuvieron que enfrentar juntos la incertidumbre económica cuando el mercado laboral se desestabilizó. Lo revelador no fue que evitaran los conflictos, sino cómo los navegaron. En lugar de posicionarse como adversarios, instintivamente formaron un frente unido contra los problemas externos. La mentalidad de nosotros contra el mundo reemplazó al yo contra ti, que caracteriza a tantas relaciones en crisis. Construir un hogar juntos les había enseñado, casi sin darse cuenta, a tomar decisiones desde una perspectiva de equipo. Habían desarrollado un vocabulario compartido para comunicar sus necesidades y un mapa mental del terreno emocional del otro. Las pequeñas negociaciones sobre el color de las cortinas o dónde colocar el sofá habían sido un entrenamiento involuntario para las conversaciones realmente importantes que vendrían después. La transformación que experimentaron Rafael y Valeria es algo que va más allá de un simple acuerdo matrimonial. Lo que comenzó como una alianza pragmática y distante evolucionó hacia algo mucho más profundo. A veces, las conexiones más genuinas surgen de los lugares más inesperados, y este caso lo demuestra perfectamente. Mientras Rafael se sumergía en los asuntos del negocio familiar, Valeria encontraba su propio camino en el mundo artístico. Lo fascinante es cómo estos caminos, aparentemente divergentes, crearon un equilibrio perfecto entre ellos. Rafael comenzó a asistir a las exposiciones de Valeria, primero por mera cortesía, luego con genuino interés. Ella, a su vez, empezó a valorar sus perspectivas sobre los negocios, a veces incluso incorporando elementos de ese mundo estructurado en sus obras más experimentales. Este apoyo mutuo se convirtió en el puente que conectó sus mundos. En las noches compartían conversaciones sobre los desafíos del día. Él hablaba de negociaciones complicadas, ella de bloqueos creativos. Sin darse cuenta, estaban construyendo una intimidad basada en la comprensión y el respeto mutuo. La relación atravesó sus propios desafíos, por supuesto. Hubo momentos donde las prioridades chocaban, donde las decisiones de uno afectaban el espacio del otro. Pero la base que habían construido, ese compromiso con la unidad familiar a pesar de sus diferencias, les permitió navegar estas aguas turbulentas con una gracia que sorprendió a todos a su alrededor.
Lo que realmente marcó un punto de inflexión fue un período particularmente difícil para el negocio familiar. Rafael enfrentaba una crisis que podía desestabilizar todo lo construido por generaciones. Valeria, lejos de distanciarse, posponó una importante exposición internacional para estar a su lado. No solo como apoyo emocional, sino aportando una perspectiva creativa que resultó crucial para resolver la situación. Ese gesto reveló una verdad oculta para ambos. Lo que sentían había trascendido cualquier acuerdo inicial. La imparcialidad fría se había disuelto completamente, dando paso a un vínculo genuino que ninguno había anticipado. Lo que hace esta historia tan impactante es cómo desafía nuestras nociones preconcebidas sobre el amor. Nos han enseñado que debe surgir de manera espontánea, casi mágica, para ser legítimo. Pero aquí estaba esta pareja, construyendo algo profundo desde los cimientos más pragmáticos, demostrando que el amor también puede ser una elección consciente, alimentada día a día con pequeños actos de consideración y respeto. ¿Sabes qué sucede cuando comenzamos a construir esas rutinas juntos? Algo mágico. Valeria y Jorge empezaron con pequeños rituales. Los domingos de café en la terraza, las cenas especiales de los viernes, incluso esa manía compartida de comentar las mismas series. Lo que parece mundano es en realidad el cemento invisible que va uniendo las grietas entre dos historias distintas. Es como si estuviéramos creando nuestro propio idioma, me confesó Valeria una tarde, y tenía toda la razón. Lo fascinante es que estas tradiciones familiares no son simples hábitos, son anclas emocionales. Cuando Jorge compró ese pequeño ornamento navideño durante su primer diciembre juntos, no estaba simplemente decorando, estaba estableciendo un precedente, una memoria tangible que se convertiría en parte fundamental de sus celebraciones futuras. Es ese tipo de decisiones cotidianas las que van construyendo la arquitectura emocional de una familia. La transformación de Valeria fue evidente para todos. Su capacidad para abrirse y confiar nuevamente representaba un viaje interior que pocos comprenden sin haberlo experimentado. Hay días en que todavía me sorprendo riendo sin pensar en el pasado. Me dijo en una de nuestras charlas más profundas. Ese comentario revelaba mucho más de lo que parecía a simple vista. Pero el verdadero punto de inflexión, ese momento donde la mentalidad de Valeria enfrentó su prueba definitiva, llegó con una llamada inesperada. Sus tíos, aquellos que habían perpetuado el ciclo de abandono años atrás, querían verla. Sentí como si el tiempo se detuviera, me explicó Valeria. Jorge estaba sosteniendo mi mano mientras yo sostenía el teléfono y por primera vez no sentí que me desmoronaba. Lo que ocurrió a continuación tiene tanto de reparador como de desgarrador. La reunión se programó en un café neutral, terreno seguro para todos. Valeria, quien siempre había sido tan cuidadosa al hablar de su pasado, ahora enfrentaba sus fantasmas en carne y hueso. La verdad oculta detrás de años de ausencia comenzaba a revelarse. Una mezcla de malas decisiones, arrepentimiento genuino y el peso constante de no saber cómo reparar lo irreparable. Jorge observaba desde la distancia perfecta, lo suficientemente cerca para intervenir, lo suficientemente lejos para permitir que Valeria reclamara su narrativa. Verla hablar con tanta claridad, sin perder su centro, fue como presenciar el nacimiento de algo nuevo. Me contó Jorge después, visiblemente conmovido por el impacto de ese encuentro. Estas revelaciones no solo cambiaron la perspectiva de Valeria sobre su historia familiar, sino que también redefinieron lo que ella y Jorge entendían por familia. No se trataba ya de lazos de sangre o obligaciones, sino de elecciones conscientes, de compromisos renovados cada día.
Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sucedió entre esas 4 paredes del café nos muestra algo fundamental sobre cómo sanamos y cómo construimos relaciones genuinas a partir de los escombros. Si esta historia está resonando contigo de alguna manera, me encantaría que escribieras en los comentarios: estoy en mi propio viaje de sanación, porque creo que todos, de alguna manera, estamos reconstruyendo algo en nuestras vidas. Creo que lo más transformador de este proceso fue cuando Valeria finalmente miró a sus padres y hermanos a los ojos, después de tanto tiempo, y simplemente dijo: los perdono. No fue un momento grandilocuente ni dramático como en las películas. Fue algo íntimo, casi susurrado, pero con la fuerza de un huracán. Cuando el perdón es genuino, no necesita escenarios ni aplausos. Lo fascinante del perdón es que no borra el pasado, pero definitivamente reescribe su significado. Para Valeria, aquellas heridas de la infancia dejaron de ser cadenas para convertirse en cicatrices que cuentan una historia de superación. El poder del perdón radica en su capacidad para liberar no solo a quien lo recibe, sino principalmente a quien lo concede. Y justo cuando parecía que la vida por fin les daba un respiro, llegó la noticia. Recuerdo la expresión en el rostro de Rafael cuando recibió aquella llamada del médico. El diagnóstico no era definitivo, pero los indicios apuntaban a una condición que requeriría tratamiento prolongado. La vida, con su implacable sentido de la ironía, les presentaba un nuevo desafío justo cuando comenzaban a saborear la paz. Lo que más me impresionó fue la reacción de ambos. No hubo drama ni victimismo. Rafael y Valeria se miraron con esa complicidad que solo construyen quienes han atravesado tormentas juntos y dijeron casi al unísono: esto también lo vamos a superar. Hay algo profundamente revelador en cómo enfrentamos la adversidad inesperada. Dice mucho más sobre nosotros que cualquier logro en tiempos de calma. La condición de salud, prefiero no especificar detalles por respeto a su privacidad, los obligó a reorganizar prioridades. Rafael ajustó su horario laboral y Valeria decidió posponer algunos proyectos. Pero lo que podría verse como restricciones, ellos lo transformaron en oportunidades. Comenzaron a valorar cada momento compartido con una intensidad nueva. El desayuno juntos dejó de ser rutina para convertirse en ritual. Las caminatas nocturnas pasaron de ser ejercicio a espacios sagrados de conexión. Me contaron que una noche, sentados en el porche mirando las estrellas, hicieron un pacto. No permitirían que el miedo al futuro les robara la alegría del presente. Esa decisión, aparentemente simple, fue un punto de inflexión en su viaje, porque a veces la verdadera valentía no está en grandes hazañas, sino en elegir la esperanza cuando el temor parece la opción más lógica. Ahora, quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay aspectos de su historia que revelan verdades universales sobre la resiliencia humana. Valeria me confesó que descubrió una fuente de fortaleza que no sabía que tenía. Es curioso cómo a veces necesitamos que la vida nos ponga contra las cuerdas para descubrir de qué estamos hechos realmente. Rafael, por su parte, encontró en esta situación una oportunidad para redefinir su concepto de éxito. Ya no se trataba de ascensos o reconocimientos profesionales, sino de estar presente cada día, de ser el apoyo incondicional que había prometido ser. Entre visitas médicas y análisis, entre días buenos y otros no tanto, fueron tejiendo una nueva narrativa de su relación. La cirugía de Rafael fue, sin duda, uno de los momentos más desafiantes para los dos. Recuerdo vívidamente el día anterior a la intervención. Valeria no durmió, dedicando cada momento a investigar sobre el procedimiento, hablando con otros pacientes que habían pasado por lo mismo,
y preparando todo lo necesario para que la recuperación fuera lo más cómoda posible. Esa noche, mientras Rafael dormía, ella organizó todos los medicamentos en pequeñas cajas etiquetadas con horarios precisos, transformando su habitación en un espacio de sanación. Lo que realmente me impresionó fue el viaje interior que ambos experimentaron. Rafael, quien siempre había sido el pilar de fortaleza en la relación, tuvo que aprender a recibir, a ser vulnerable, a depender de alguien más. Esta inversión de roles reveló una profundidad en su conexión que quizás ni ellos mismos sabían que existía. Nunca imaginé que necesitaría tanto a alguien, me confesó una tarde mientras Valeria había salido a buscar sus medicamentos. Y nunca imaginé que eso, en lugar de hacerme sentir débil, me haría sentir más amado que nunca. La recuperación fue lenta, con avances y retrocesos. Hubo días en que el dolor era tan intenso que Rafael apenas podía hablar. En esos momentos, Valeria simplemente sostenía su mano en silencio, ese gesto tan simple, convertido en el ancla que lo mantenía firme ante la tormenta. Otros pacientes en el hospital comenzaron a notar la devoción entre ellos. Las enfermeras comentaban cómo Valeria nunca fallaba en llegar temprano cada mañana, siempre con una sonrisa y una pequeña sorpresa para alegrar el día de Rafael. Lo que comenzó como un proceso individual de sanación física se convirtió en un testimonio colectivo del poder regenerador del amor. La habitación de Rafael se transformó en un improvisado punto de encuentro donde otros pacientes y sus familias pasaban para absorber un poco de esa energía, como decía la doctora Martínez. En 30 años de profesión, me comentó, he visto cómo el estado emocional puede acelerar o retrasar la rehabilitación. Lo que estos dos tienen es medicina pura. El impacto de su historia trascendió las paredes del hospital. Amigos que habían estado distanciados comenzaron a reconectarse, inspirados por la dedicación que veían. Una pareja del piso de arriba, al borde del divorcio mientras el esposo se recuperaba de un accidente, decidió darse una nueva oportunidad después de observar la dinámica entre Rafael y Valeria. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que sucedió después de que Rafael recibiera el alta médica revela una dimensión completamente nueva de su historia. Las verdaderas revelaciones sobre la fortaleza de su vínculo apenas comenzaban a manifestarse, y lo que aprendí, observándolos durante ese periodo, cambió fundamentalmente mi propia perspectiva sobre lo que significa estar verdaderamente comprometido con alguien a través de las adversidades. Si algo de esta historia resuena contigo, me encantaría que escribieras en los comentarios. El amor sana desde adentro. Mientras avanzan juntos por la vida, Rafael y Valeria empiezan a construir el sueño que compartieron desde el primer día. Su familia crece, y con ella, la oportunidad de transmitir valores que ambos consideran fundamentales. Los domingos por la mañana se transforman en rituales sagrados donde el desayuno se alarga entre risas y planes. Es en esas mañanas tranquilas donde sus hijos aprenden, sin saberlo, el significado del compromiso y la importancia de luchar por lo que uno cree. Rafael continúa su misión de rescatar negocios tradicionales a punto de desaparecer. No es solo trabajo para él, es un viaje de preservación cultural. Recuerdo la vez que llegó a casa emocionado tras conseguir financiación para una panadería centenaria que estaba a punto de cerrar. No estamos solo salvando un negocio, me dijo mientras celebrábamos. Estamos protegiendo la historia de un barrio entero. Por su parte, Valeria experimenta una evolución profunda en su arte. Lo que comenzó como expresión personal se convierte gradualmente en su forma de interpretar el mundo. Su estudio, inicialmente un pequeño rincón en el apartamento, ahora ocupa una habitación entera llena de luz natural.
Allí, entre pinceles y lienzos a medio terminar, encuentra su verdadero propósito. Su crecimiento como artista no viene sin desafíos. Noches de dudas, proyectos rechazados, la constante lucha interna típica de cualquier creador. Pero Rafael siempre está ahí, primero para escuchar y luego para impulsar. Los frutos de su amor no son solo materiales, son experiencias compartidas que fortalecen su vínculo. Viajes improvisados a la costa, tardes enteras recorriendo museos, incluso esas noches simplemente sentados en el sofá con una copa de vino después de acostar a los niños. Es en la acumulación de estos momentos aparentemente insignificantes donde su historia cobra verdadero significado. Me conmueve especialmente cómo Rafael incorpora su visión empresarial de rescate en la educación de sus hijos. Les enseña que lo antiguo tiene valor, que la innovación no siempre significa descartar lo tradicional. Valeria, por su parte, les muestra cómo mirar el mundo con ojos de artista, encontrando belleza en lo que otros pasan por alto. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay algo fascinante en cómo las personas que parecían tan diferentes al principio acaban complementándose perfectamente. Es como si cada desafío que enfrentan juntos revelara una nueva capa de su conexión. Incluso en los momentos difíciles, que por supuesto existen, encuentran formas de recordarse mutuamente por qué comenzaron este viaje. Y cuando están juntos, es imposible no notar la química que existe entre ellos. Su conexión trasciende lo que vemos en la superficie. Christian Grey, ese empresario que muchos consideran frío y calculador en los negocios, se transforma completamente cuando está con Anastasia. Es como si ella tuviera la llave de una parte de él que nadie más puede acceder. Lo fascinante de su relación es precisamente ese equilibrio que logran. Él mantiene su firmeza y asertividad, esos rasgos que lo definen como líder, pero al mismo tiempo revela una dedicación y lealtad inquebrantables hacia ella. No es solo dominación lo que vemos, sino una profunda responsabilidad por el bienestar de quien ama. Este viaje compartido los lleva por momentos de auténtica transformación personal. Anastasia descubre facetas de sí misma que jamás imaginó, mientras Christian enfrenta sus propios demonios internos. Y es precisamente en esos momentos de vulnerabilidad donde su vínculo se fortalece aún más. Lo que muchos no logran ver es que, detrás de las escenas más intensas, existe un pacto de confianza absoluta entre ellos. Cada experiencia compartida, cada conversación profunda, cada acuerdo establecido, construye un universo exclusivo donde ambos pueden ser auténticos sin miedo al juicio. Las revelaciones que vamos descubriendo a lo largo de su historia nos muestran que incluso en los momentos más difíciles, cuando parece que todo podría desmoronarse, hay una decisión inquebrantable de permanecer juntos. No idealizan su relación, saben que requiere trabajo constante, pero comparten una visión que los mantiene avanzando en la misma dirección. Lo más impactante, desde mi perspectiva, es cómo logran integrar dos mundos aparentemente opuestos. Por un lado, las exigencias de la vida empresarial y social, por otro, la intimidad profunda que han construido. Esta dualidad, lejos de fragmentarlos, parece darles una perspectiva única sobre lo que realmente importa. Hay una escena particular que ilustra perfectamente esta dinámica. Tras un día intenso de negociaciones corporativas, Christian llega agotado. Anastasia, percibiendo su estado, no lo presiona con conversación innecesaria. Simplemente crea un espacio de calma donde él puede reconectar consigo mismo. Ese entendimiento silencioso revela la profundidad de conocimiento mutuo que han desarrollado. Quiero compartir contigo algo realmente significativo sobre la transformación personal que Rafael experimentó al convertirse en padre.
Verás, cuando Diego nació, algo cambió fundamentalmente en su interior. Rafael, quien siempre había sido apasionado por sus proyectos empresariales, descubrió una dimensión completamente nueva de sí mismo, una capacidad para estar presente que nunca había conocido antes. Las noches en vela, los primeros pasos, las palabras balbuceadas, cada pequeño momento se convirtió en una revelación para él. Y cuando llegó Sofía 3 años después, esa capacidad no se dividió, sino que se multiplicó de formas que ningún manual de negocios podría haberle enseñado. Lo fascinante del viaje de Rafael es que comenzó a aplicar lecciones de su vida familiar a sus emprendimientos. La paciencia que desarrolló meciendo a sus hijos para dormirlos se transformó en perseverancia ante los contratiempos empresariales. La habilidad para ver el mundo a través de los ojos curiosos de Diego le dio una nueva perspectiva para innovar en su trabajo. Valeria me confesó entre risas que a veces encuentra a Rafael en su oficina, rodeado de documentos importantes, dibujando con crayones junto a Sofía, mientras discute estrategias por teléfono. Es como si hubiera descubierto que no tiene que elegir entre mundos, me dijo. Ha encontrado la manera de integrarlos. Los fines de semana en familia son sagrados para ellos. Rafael apaga completamente el teléfono, algo impensable en sus primeros años de emprendedor, y se sumergen en aventuras que van desde construir castillos de arena hasta explorar senderos en las montañas cercanas. Esta decisión consciente de establecer fronteras entre el trabajo y la familia representa una verdad oculta que muchos emprendedores tardan años en descubrir, que la presencia plena en ambos espacios potencia, no disminuye, el éxito en cada uno. Me impresiona especialmente cómo Rafael ha incorporado las lecciones de mentalidad que aprende de sus hijos. Diego me enseñó la perseverancia, me contó una tarde, mientras observábamos al pequeño intentar una y otra vez montar en bicicleta. Cae 7 veces y se levanta 8. Yo solía rendirme mucho más fácilmente antes de verlo a él. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay algo extraordinario en cómo la paternidad y la maternidad pueden revelarnos aspectos de nosotros mismos que permanecían dormidos. En el caso de Valeria y Rafael, han descubierto que la crianza no es solo sobre lo que ellos pueden enseñar a Diego y Sofía, sino sobre las profundas lecciones que aprenden de ellos cada día. Si te sientes identificado con esta historia de equilibrio entre familia y ambiciones personales, me encantaría que escribieras en los comentarios: estoy encontrando mi equilibrio. Me interesa saber cuántos de nosotros estamos en este mismo viaje de descubrimiento. Vale recordar que cada pequeño paso que Rafael y Valeria dieron en su transformación empezó a generar un efecto dominó en su entorno. Sus amigos cercanos, que al principio observaban con escepticismo, comenzaron a notar los cambios tangibles. No solo era la disciplina financiera, sino esa nueva luz en sus ojos, esa determinación que habían recuperado. Lo fascinante de este viaje es cómo las relaciones interpersonales actúan como espejos que reflejan nuestro crecimiento. Valeria me contaba que su hermana, quien siempre había sido la exitosa de la familia, comenzó a pedirle consejos sobre cómo manejar mejor sus finanzas. Rafael, por su parte, notó que sus antiguos colegas de trabajo empezaron a tratarlo con un respeto diferente, no por su posición o por su dinero, sino por la mentalidad que estaba proyectando. Esta es una revelación que pocos discuten. Cuando transformamos nuestra relación con el dinero, estamos simultáneamente reconfigurando la dinámica de nuestras relaciones personales. No es casualidad que muchas amistades se fortalezcan o, en algunos casos, se distancien cuando atravesamos momentos de cambio profundo.
En el caso de esta pareja, sucedió algo extraordinario. Lo que comenzó como una estrategia de supervivencia económica se convirtió en un catalizador para fortalecer sus vínculos más importantes. Las comidas familiares de los domingos, que antes eran tensas por la preocupación constante, se transformaron en espacios de compartir y celebrar pequeñas victorias. Las salidas con amigos dejaron de ser fuente de ansiedad. Podemos permitirnos esto para convertirse en momentos genuinos de conexión. Lo que me parece más impactante de su historia es cómo, sin proponérselo, Valeria y Rafael se convirtieron en referentes dentro de su círculo, no porque presumieran de sus logros, sino porque la autenticidad de su proceso era innegable. Cuando enfrentas tus miedos financieros con honestidad, esa vulnerabilidad transformada en fortaleza resulta magnética. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay aspectos de su travesía que revelan verdades universales sobre la resiliencia y el ejemplo silencioso. Muchas personas creen que para inspirar a otros necesitan grandes logros o historias extraordinarias, pero la realidad es que el verdadero impacto lo genera la consistencia en lo cotidiano. El primo de Rafael, quien había acumulado deudas considerables, comenzó a implementar algunas de las estrategias que veía en ellos, no porque le dieran un curso o le vendieran una fórmula, sino porque el ejemplo es la forma más poderosa de enseñanza. La madre de Valeria, que siempre había sido reticente a hablar de dinero por considerarlo un tema tabú, ahora participa activamente en conversaciones sobre inversiones y planificación del futuro. Estas cualidades de perdón y comprensión no aparecen de la noche a la mañana. Es un viaje interior que transforma la manera en que estas personas experimentan el mundo. Me fascina cómo, cuando algún líder empresarial abraza genuinamente esta mentalidad, toda la organización comienza a respirar de forma diferente. El clima cambia, casi se puede sentir en el aire. Recuerdo una conversación reveladora que tuve con una empresaria que había implementado esta filosofía en su compañía. Me contó que antes, cuando ocurrían errores, el ambiente se tornaba tenso, las personas ocultaban información por miedo a represalias. La transformación comenzó cuando ella misma decidió responder de manera diferente ante una equivocación costosa de uno de sus gerentes. En lugar de buscar culpables, inició un diálogo sobre aprendizajes y nuevos caminos. Lo que sucedió después superó todas las expectativas. No solo evitaron cometer el mismo error, sino que descubrieron oportunidades que nunca hubieran visto en un ambiente de miedo. Es como si el perdón abriera puertas a posibilidades que el resentimiento mantiene cerradas. Esta es una verdad oculta que muchas organizaciones aún no han descubierto. El impacto va mucho más allá de las paredes de la empresa. Cuando estos líderes adoptan el perdón y la comprensión como principios fundamentales, se convierten en faros de esperanza en sus comunidades. Inspiran no por lo que dicen en conferencias o posts motivacionales, sino por cómo actúan cuando nadie está mirando. Es en los bastidores donde se revela la autenticidad de estos valores. He observado cómo estas personas se convierten en catalizadores de cambio social sin proponérselo directamente. Sus equipos llevan esa energía positiva a sus hogares, a sus círculos sociales, creando ondas de transformación que se expanden silenciosamente. No hay nada más poderoso que un ejemplo viviente de que es posible liderar desde la comprensión y aún así alcanzar resultados extraordinarios. Lo fascinante es que esta influencia positiva raramente sigue un plan estratégico de responsabilidad social. Surge naturalmente cuando el perdón y la comprensión se vuelven parte del ADN personal. Es como si estos líderes irradiaran un tipo especial de energía que otros perciben y desean experimentar.
Y así, mientras Rafael y Valeria seguían navegando por las complejidades de su vida juntos, comenzaron a reflexionar sobre algo que muchas parejas solo consideran en etapas más avanzadas: el legado que dejarían. Este concepto de legado no surgió como una preocupación por la mortalidad, sino como una profunda transformación en su perspectiva sobre lo que realmente importa. Nunca pensé que llegaríamos a este punto, me confesó Rafael una tarde mientras compartíamos un café. Cuando éramos jóvenes, todo se trataba del momento, de lo inmediato. Ahora, cada decisión que tomamos juntos lleva impresa la pregunta: ¿cómo afectará esto a quienes vendrán después? Esta evolución en su mentalidad no fue repentina. Fue el resultado de años de aprendizaje, de caídas y levantadas, de momentos en que el ego amenazaba con destruirlo todo, seguidos por reconciliaciones que fortalecían los cimientos de su relación. Había una verdad oculta que descubrieron en este viaje: las relaciones más duraderas no son necesariamente las que enfrentan menos problemas, sino las que desarrollan mejores herramientas para superarlos. Lo fascinante de observar los bastidores de su relación fue ver cómo transformaron cada obstáculo en una oportunidad para crecer. Cuando Valeria recibió aquella oferta de trabajo en otra ciudad que mencioné antes, no lo vieron como una amenaza, sino como un reto compartido. Decidimos que su éxito era nuestro éxito, me explicó Rafael, aunque eso significara reestructurar nuestra vida. Esta capacidad para adaptarse sin perder la esencia de lo que son como pareja es quizás la revelación más poderosa de su historia. No es que no tuvieran miedo al cambio. Lo tenían como todos nosotros, pero no permitieron que ese miedo dictara el rumbo de sus vidas. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque hay algo extraordinario en cómo Rafael y Valeria comenzaron a percibir su relación no solo como un fin en sí mismo, sino como un vehículo para impactar positivamente en su comunidad. Empezaron a compartir su experiencia con parejas más jóvenes, no desde un pedestal de perfección, sino desde la humildad de quienes han cometido errores y han sabido repararlos. Lo que más me sorprende, me dijo Valeria mientras paseábamos por el parque donde solían reunirse cuando eran novios, es que nuestra historia, con todas sus imperfecciones, está ayudando a otros a encontrar su propio camino, no porque seamos un ejemplo perfecto, sino porque somos reales. De hecho, lo que encontramos en estas historias de amor es algo profundamente revelador. Son autorretratos emocionales de lo que realmente valoramos. Cuando observamos nuestras películas románticas favoritas, notamos que rara vez se trata solo de romance. Estamos presenciando una transformación completa del espíritu humano. Pensemos en esto. ¿Por qué nos conmueve tanto ver a una pareja envejecer junta, superando obstáculos que parecían imposibles? Es porque, en el fondo, reconocemos la verdad oculta de que el amor genuino siempre tiene un efecto multiplicador. Esta idea de que el amor puede redimir cualquier circunstancia no es mera fantasía hollywoodense. Los psicólogos han documentado ampliamente cómo las relaciones de apoyo mutuo pueden literalmente alterar nuestra bioquímica, reduciendo hormonas del estrés y aumentando aquellas asociadas con la felicidad. Es fascinante pensar que detrás de bastidores, nuestros cuerpos responden físicamente a la presencia de alguien que nos ama incondicionalmente. Lo que muchos no comprenden es que este viaje compartido entre dos personas crea un tercer elemento, un espacio seguro que influye en todo su entorno. Imagina la mentalidad que se desarrolla cuando sabes que, pase lo que pase, alguien está firmemente a tu lado. Las decisiones se toman con más claridad, los riesgos parecen menos aterradores, y la vida, con todas sus incertidumbres, adquiere un propósito más definido. He observado en mi propia experiencia
cómo las parejas que han estado juntas durante décadas desarrollan una especie de lenguaje silencioso, una mirada, un gesto, incluso la forma en que uno se sienta junto al otro cuenta una historia de comprensión acumulada que ninguna palabra podría expresar adecuadamente. Este nivel de conexión no sucede de la noche a la mañana, es el resultado de miles de pequeños momentos, conversaciones y experiencias compartidas que forjan un vínculo inquebrantable. Y aquí hay algo que pocos consideran. El impacto de estas relaciones duraderas va mucho más allá de la pareja. Se convierte en un faro para los demás. Los hijos aprenden sobre el compromiso no a través de sermones, sino observando. Los amigos encuentran esperanza en momentos difíciles. Incluso los extraños pueden sentir la calidez de un amor que ha resistido la prueba del tiempo. Y si has llegado hasta este punto, permíteme agradecerte por compartir este tiempo conmigo, explorando las capas más profundas del amor verdadero. Es fascinante cómo estas reflexiones nos invitan a mirar nuestras propias relaciones desde una nueva perspectiva, ¿no crees? Si este análisis sobre el poder transformador del amor ha resonado contigo, te invito a suscribirte al canal para continuar estas conversaciones que nos hacen crecer juntos. Un simple like también marca la diferencia y me ayuda a saber que estamos conectando con temas que realmente importan. ¿Te identificaste con alguna de estas ideas? Déjame saber escribiendo